tuve varios proyectos de banda. En un momento yo decidí que estaba fracasando como músico. Llego a concluir que quizás haya un mensaje. Claro. O sea, mensaje en el sentido de entropía baja, de no redundancia o de mínima redundancia, pero no logro configurarlo. Encontrar un ritmo y que ese ritmo, ese proceso de escritura es el que produce lo que... un poco. Exacto. Claro. Entonces, si yo estoy accediendo a ese ritmo escuchando Black Sabbath, supongo que no va a ser lo mismo que si estoy escuchando Frescobaldi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos los tres tipos. Tenemos un invitado muy especial, Ramiro Sánchez de Uruguay, que viene a visitarnos, a conversar con nosotros acerca de un universo de cosas increíbles. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal te Muchas recibió? gracias. Con mucho placer pasando esta noche con Qué bueno que te haya recibido bien. Lima y su tráfico. Sí, sobre todo. sí. Ya hemos experimentado el tráfico. De hecho, probablemente sea la primera vez que los que siguen el canal ven este espacio tan bonito. Estamos en Bohemia, en un bar que está en Pueblo Libre. Vamos a poner seguramente los datos por aquí abajo para que lo tengan presente. Y gracias nuevamente a Bohemia, y de hecho las chelas que van a encontrar acá son increíbles. Seguramente van a alimentar la conversación. Quiero comenzar, Ramiro, con una pregunta de rigor acerca del proyecto STAL, que es una de las cosas que creo yo que son uno de los proyectos más ambiciosos en la literatura no mimética en Latinoamérica. ¿Cómo es que empieza este proyecto? Que yo creo que tiene como que ya 2006, 2005. Sí, depende cómo lo veas. O sea, si pienso desde el momento en que se me ocurrió la idea, 2004. Okay. Yo estaba esperando a una chica que nunca llegó. Es verdad, estaba en una plaza emblemática de Montevideo y estaba esperando y seguía esperando. Y en algún momento tuve como la idea de, bueno, yo tenía un personaje, o estaba dándole vueltas a un personaje que se llamaba Federico Stahl. Entonces lo que se me había ocurrido, se me terminó ocurriendo en esa espera, fue imaginar que yo iba a escribir los distintos volúmenes de la autobiografía de ese personaje. Okay. ¿No? Entonces era como tomar un autor ficticio y escribirle la autobiografía en muchos tomos. Pero el chiste era que Federico era una suerte de megalómano, todo mano. Entonces todo pasaba por su hiperproliferación de sí, donde iba a hablar de todo, como si un poco la idea fuera una especie de ética aceleracionista del yo, por la cual en vez de tratar de alcanzar esa suerte de depuración budista, no sé, ego death del yo, en realidad en vez de hacerlo por la vía de podar todo eso, hacerlo por la vía de la magnificación total, ¿no? Es a la contraria, ¿no? Okay. Como acelerar la expansión del yo. Entonces iba a hacer estos libros que iba a ser su vida y opiniones, ¿no? Entonces empecé a escribirlos con esa clave autobiográfica, y ahí fue cuando en realidad empezó a mutar en lo que ahora es, porque en algún momento se me ocurrió también que Federico, en su megalomanía total, se le podía ocurrir contar su vida, pero a la vez parodiar obras clásicas de la literatura. Entonces hacer parodias muy eruditas de, yo qué sé, el retrato del artista adolescente de Joyce, y con su vida como material. Entonces dije, bueno, pero entonces si él está escribiendo parodias de novelas autobiográficas para contar su propia vida, si yo en esas novelas introduzco más elementos de ficción y tengo ucronías, entonces como si tuviera vidas alternativas. Entonces ahí, bueno, me acordé del jardín de senderos que se bifurcan, etc. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si esto en realidad se convierte en una serie indefinida en cuanto a hacia dónde va o cuál es su cantidad de obras o lo que sea, de variantes o variaciones sobre un personaje o un nombre? ¿Cuál es la versión de Federico Stahl que se parece más a Ramiro Sánchez? Yo creo que en principio vamos a tomar estas. En principio, cuando empecé, era bastante cercano a mí, porque yo estaba usando en esta clave autobiográfica muchas experiencias personales.
Entonces era como un alter ego, si se quiere. De hecho, las primeras reseñas de mis primeros libros empezaron a hacer mucho hincapié en eso y todavía veo gente que lo dice en reseñas y en crítica. Esos primeros relatos quizá no eran tan ciencia ficción o quizá no eran tan weird o lo que fuese, y estaban muy, muy, muy basados en mis experiencias de los años 2002, 2004, 2005 con música, con tocar música. Yo tocaba en varias bandas, entonces esas experiencias fueron las que fueron incorporándose. Entonces, en ese sentido totalmente inmediato, cosas que le pasaron a ese Federico tienen un poco que ver con cosas que me pasaron a mí. A partir de ahí me aburrí de eso, o como ya había dejado la música, ya estaba. Ajá. Entonces empecé a variar más, a distanciar esos Federicos de mi vida. O sea, en lo posible, ¿no? Siempre que tenían algún punto de conexión, siempre hay. Claro. Entonces ahí aparece esta otra cosa donde ciertos Federicos tienen más cosas en común conmigo, pero a nivel, llamarlo si querés, afectivo, o nostálgico, o espiritual. Todos los Federicos nacen el mismo año, ¿no? Porque es como un esquema de divergencia. Claro. Entonces todos tienen la misma clave: adolescencia noventera, infancia ochentera, y entonces eso inevitablemente tiene mucho que ver con obsesiones mías, mi interés, yo qué sé, por la tecnología obsoleta de los 80, claro, o por la música, el sonido, etc. Entonces todos esos Federicos a cierto punto se parecen a mí en esas obsesiones. Qué fantástico. La primera vez que tuve contacto con Federico Stelton Trashpunk, que es una obra que yo recomiendo muchísimo. Bueno, ese no se parece mucho. Ese no se parece mucho. Y no, en realidad, una cosa que yo tomé, me acuerdo muy como deliberadamente, fue en el momento yo decidí que estaba fracasando como músico, y me cansé de, o sea, tuve varios proyectos de banda. Hubo uno que funcionó lo suficiente como para tocar y tener ya un pequeño grupo, muy pequeño grupo, pero en fin, de seguidores, y tocar en los lugares capaz que más importantes de la escena under en Montevideo. Estábamos encaminados a eso. Pero un día, muy borrachos, el bajista y yo le dijimos a la cantante, a la vocalista, que no queríamos que hiciera las letras porque eran nuestras, y queríamos hacer álbumes conceptuales. Y estábamos muy en un delirio de eso. Entonces ella, con mucha razón, porque la estábamos llamando a las 3 de la mañana para decirle que no nos gustaban sus letras, dijo, bueno, a la mierda, y dejó la banda. Y cuando ella se fue, el baterista dijo, tiene razón. Entonces cuando quisimos acordar, de un día para el otro, resaca, borrachera mediante, nos habíamos quedado sin banda. Entonces después de eso fue como, bueno, no quiero empezar de vuelta, no quiero buscar baterista, no quiero buscar otra vez un cantante, no quiero cantar yo, definitivamente no quiero cantar yo. Entonces fue como, el bajista era como el que yo vivía con él, aparte alquilábamos un apartamento entre los dos, entonces era como el que trataba de darle más para adelante. Yo empecé a apartarme y empezamos a tomar caminos muy separados, y en un momento dije, no, me voy a concentrar en la escritura. Y es cierto que muchos de los proyectos de esos álbumes conceptuales que en teoría íbamos a grabar terminaron siendo incorporados a ficciones del proyecto Stahl. Por ejemplo, Rex y John, que son personajes que aparecen en Trashpunk y en otras novelas, eran como los alter ego que, un poco en la línea Smashing Pumpkins en Machina de Machines of God, que tenían como una banda paralela, por decirlo así, ficcional. Bueno, era un poco, nosotros éramos esos personajes, y todo eso lo canibalicé. No le pagué nada al bajista porque en realidad eran todas ideas mías. Perdón si me está mirando, lo siento. Saludos. Saludos. Seguí tocando el bajo. Pero bueno, entonces claro, de ahí salen un poco ese repertorio de personajes, aunque ese Federico no necesariamente se parece a mí en experiencias o lo que sea. Su conexión con estos otros personajes, esto solo lo sé yo en última instancia, se vincula a estos proyectos ya pasados de álbumes conceptuales en la línea del, no sé cómo llamarlo, rock alternativo de los 90 tardíos. Increíble. Si tuvieras que elegir las 3 novelas a las que le tienes más cariño, los 3 trabajos de los tuyos, que ahora que hablamos de música, ¿de qué género serían? Bueno. A ver, Las Imitaciones es mi novela favorita de las mías. En esa novela, que es una ucronía, es una ucronía en la que el hemisferio norte queda devastado después de la Segunda Guerra Mundial por un
intercambio nuclear brutal. Entonces es como que toda la civilización se refugia en el hemisferio sur. Pero ocurre todo este escenario consabido del invierno nuclear. Entonces es como que esa civilización como que se reinicia en la década de los 80. Entonces todo lo que en nuestro mundo pasó entre, digamos, el 60 y el 2000 pasa entre el 84 y el 2000. Entonces, bueno, o entre el 90 y el 2000. Entonces, entonces el Federico Stahl de ese mundo es como que recapitula y concentra la historia del rock en su vida. Entonces sus primeros pasos son como Bob Dylan, ¿no? O sea, una infancia inventada, medio mágica, andar por los trenes aprendiendo a tocar, bueno, como es Uruguay, no es blues, es milonga, folclore, lo que hablábamos hace un rato. Bueno, y luego tiene como la electrificación y se convierte en Jim Morrison. Entonces tiene una etapa autodestructiva, decadente, etc. Y eso da paso a Ziggy Stardust de Bowie, y luego ahí sí se muere. Entonces, la novela es un poco si está vivo, si no, hay gente que cree que no murió, bla, bla, bla. Eso es un poco la novela. Entonces, musicalmente son esas tres cosas. Dylan, Bowie y Morrison, que son obsesiones que yo he tenido en algún momento de mi vida. A ver, los Doors son probablemente la primer banda de la que me hice fan, pero a nivel de obsesión, de saber, de investigar y de conocer. O sea, todo eso cuando tendría 14, 15 años. Luego, Bowie hasta el día de hoy, pero Dylan también tuve mis momentos especialmente dylanescos. Todavía tengo una camisa lunares y ese tipo de cosas. El pelo no, el pelo se me voló, pero bueno. Entonces, si tuviera que ponerle una banda sonora, inevitablemente sería eso. Claro. O lo que en la novela se juega, que es que hubiese escrito musicalmente ese Federico Stahl si no se hubiese muerto, que es toda una cosa medio krautrockera, experimental, Brian Eno, raro. Así que las imitaciones tiene inevitablemente esa banda sonora. Después, un pianista de provincias está anclado en las variaciones Goldberg de Bach. Que es otra obsesión desde el 2000 y poco hasta el presente. Bach en general, las variaciones Goldberg las variaciones, en bueno, claro, es evidente el nexo conceptual. No, incluso con todo el proyecto Stahl. Sí, claro, ¿no? Exacto. Así que también es muy fácil. Y luego se me pueden ocurrir otros libros que a mí me gustan, como Trash Punk, Verde. Verde fue todo escrito escuchando Dark Ambient, en particular Lastmore. Wow. Cerces the Dark, Atrium Carceri, un montón de bandas de Dark Ambient que yo estaba escuchando, y yo tenía o tengo esa superstición de que aquello que estoy escuchando, viste que la escritura tiene una cosa como también de encontrar un ritmo y que ese ritmo, ese proceso de escritura es el que produce lo que... un poco, exacto. Claro. Entonces, si yo estoy accediendo a ese ritmo escuchando Black Sabbath, supongo que no va a ser lo mismo que si estoy escuchando Frescobaldi. Exacto. Entonces, para mí, esto no quiere decir que los lectores lo detecten, no sostengo eso ni ahí, pero para mí quedan como asociadas ciertas novelas a la música que escuchaba. En el caso de Verde es Dark Ambient. Ajá. Y El Orden del Mundo, que es otra de las novelas que yo rescataría de entre las mías. Estaba escuchando mucho metal progresivo, Giant Squid, wow. Opeth, bueno, Tool lo escuché toda la vida y lo sigo escuchando, pero en particular eran esas bandas las que estaban sonando mientras lo escribía. Me parece curioso porque cuando uno conversa, por lo general, con un autor de ciencia ficción, siempre se nos tiende a encasillar en el pensamiento del futuro. Sin embargo, tú mencionas mucho la ucronía y el pasado. Sí. Y me parece fantástico esta relación donde alguien que está haciendo ciencia ficción beba muchísimo del pasado para proyectarlo en estas diferentes variaciones. Totalmente, a mí siempre no, a ver, quizá quisiera decir que esto lo pensé a los 12 años, ¿no? Pero bueno, no es así. Pero digamos que sí, siempre pensé que lo peor que podía hacer un escritor de ciencia ficción, pongamos en los 90, era leer solo ciencia ficción. Por supuesto, ¿no? Gracias. Entonces, claro, es algo que activamente quise hacer y que sigo haciendo. O sea, uno de mis autores favoritos es Laszlo Krasznahorkai, autor húngaro de novela que de ciencia ficción obviamente no tiene absolutamente nada. Pero por otro lado, también me gusta pensar que mi noción, o la noción que manejo, o que me gusta manejar, o que pretendo manejar de ciencia ficción es la más amplia posible. Entonces no me gusta pensar en la ciencia ficción como
vamos a definirla a la fuerza para que estemos seguros de qué es esto. Claro. O sea, clásico, duro, etcétera, sino, bueno, lo que sea Crash. Crash de Valor es el clásico ejemplo de un libro que sale en el 73 y todo el mundo se pregunta, ¿pero esto es ciencia ficción? ¿Pero esto es ciencia ficción? Claro. Por eso, para mí, el gran momento, el momento decisivo y al que yo fetichizo todo el tiempo de la ciencia ficción es la New Wave. O sea, Michael Moorcock, John Harrison, Brian Aldiss, Claro, Ballard, Jonah Russ, Harlan Ellison, toda esa gente, alguna cosa de Ursula Le Guin, o saliendo de la ciencia ficción, Kathy Aker, qué sé yo, toda esa gente. Ese es mi momento fetichizado de la ciencia ficción, porque es justamente el que muestra la crisis de la edad de oro. Claro, el que lleva a... la New Wave es eso. Claro. Y lo pienso como algo recurrente, como una cosa que siempre está presente, como sucedió, fue asimilado, pero una vez que sucedió no hay vuelta atrás. Claro. No concibo a la ciencia ficción dura o clásica, sino como un subgénero. No lo puedo concebir como algo paradigmático. Yo entiendo que hay gente que lo hace y es válido. Entiendo que ante, qué sé yo, la ciencia ficción más extraña que haya por ahí, haya gente, lectores, escritores, editores que digan, no, vamos a bajar la pelota, vamos a hacer esto que estamos todos seguros que sí se fijan. Bueno, genial, pero no es lo que hago yo. Claro. Entonces me gusta relacionarlo con un montón de cosas. Después lo que vos decías del pasado, estoy totalmente de acuerdo, las ucronías, pero me parece que tiene un poco que ver con una marca post-punk inevitable de Uruguay, que no tenemos futuro. Cuesta mucho. A ver, quizá siempre sentimos como los uruguayos, estamos en la ciencia ficción, quiero decir, quizás siempre sentimos como de algún modo forzado o ridículo pensar en un futuro específicamente de Uruguay. Entonces, si vos ves la ciencia ficción uruguaya, cuando intenta ser específicamente uruguaya, nunca habla del futuro. Los cuentos de Pablo Dobrynin, que es mi escritor favorito uruguayo de ciencia ficción, no son cuentos que la mayoría son cuentos de ahora, o de pasado mañana, o de mañana de mañana. Entonces, a mí eso me daba un poco siempre la pauta de cómo hacer para, qué sé yo, involucrar a Montevideo, para involucrar a Uruguay, para involucrar la pregunta por qué es lo uruguayo, todo. Yo lo empecé a incorporar como transfigurado, como dado a una variante, una alternativa, y eso me llevó naturalmente a las ucronías. Claro. Entonces, de alguna manera, todas mis novelas son, en cierto modo, ucronías, o ucronías en sentido amplio, o ucronías entre sí. Exacto. Porque es otra historia de vida del mismo personaje. Y hay una faceta que a mí me parece muy interesante de tu trabajo, que es la faceta de traductor. Y que está relacionada sobre todo con Nick Land, que es un nombre pues que controversial. Controversial, porque hay un Nick Land noventero y hay un Nick Land que se va a China y de pronto saca todo este rollo del Dark Enlightenment y se une, ¿no? Todos estos movimientos. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál era tu relación antes de traducir a Land y en qué transformó? Porque yo siento que cuando un escritor traduce, de alguna manera tienes que entrar en la piel del escritor. Y yo quisiera saber mucho eso, cómo es que traducir a Nick Land, porque tiene un estilo muy particular y una forma muy particular de escribir. ¿Cómo es que porque tú tradujiste el Fangen Noumena y algunos ensayos más. Yo llegué a Nick Land con un amigo, gracias a un amigo, Agustín Acevedo Canopa, que es colega, es escritor y crítico de cine además también, que por su formación en psicología, porque es psicólogo, siempre fue muy, o al menos a mí me parecía, capaz que si le preguntas a él te dice que no, lo vi como una especie de referente del uso guattariano en mi vida, ¿no? Entonces, hablando de todo un poco, él me aludió a Nick Land y yo no sabía quién era. Estamos hablando de 2014. O sea, cuando en la época en que él ya estaba en China. Claro. Y eso me llevó a investigarlo. Luego ocurrió que Caja Negra en Argentina en 2017 publicó su compendio de aceleracionismo, donde estaba Meltdown o Colapso. Como que uno de los ensayos. Ese es fundamental y eso fue lo que terminó de hacerme este acercamiento a ese Land, ¿no? O sea, a mí me cuesta a veces un poco pensar que se pueda separar tan limpiamente, pero en última instancia, sí, el Land contemporáneo tengo 1000 reparos, no solo los ideológico-políticos. Yo creo que habla de cosas que no tiene mucha idea, a veces se confunde científicamente con la entropía, su noción de la evolución es compleja, equivocada en muchos sentidos. Land.
Claro. Es un problema en ese sentido. Pero el Land de los 90s tiene un montón de asuntos que ya me han empezado a interesar. Exacto. Fang No Mena en realidad tiene un texto más reciente, pero el Land clásico es el de los textos, y textos entre paréntesis o comillas, mejor dicho, porque mucho de lo que hacía Land dentro de la filosofía como campo era en realidad totalmente anti-académico y era totalmente alternativo, contestatario. El tipo hacía performances, se drogaba muchísimo, ponía música electrónica, gritaba, hacía voces, todo esto, que lo grabaron, obviamente, hay discos con todo esto. Entonces, la filosofía de ese Land, por decir filosofía, ¿no? Claro. Es inseparable de la performance. Exacto. Y si vos vas a los textos, o sea, cuando se publican como textos, encontrás muy bien eso que vos dijiste muy bien. Hay un uso del lenguaje que, más que su contenido filosófico, que en realidad yo tengo una formación en filosofía porque es lo que estudié, pero hasta ahí nomás. O sea, no estoy completamente inmerso en eso. Sin embargo, me parece que, y capaz que por eso es lo que me interesa, lo que hace Land trasciende totalmente eso y se parece más a la poesía, se parece más a la escritura. Es que cuando uno lee, siento yo, esos textos de los 90 de Land, el estilo te lleva a pensar incluso en una performance. Totalmente. Es el resultado de una performance que uno no ve, pero que se plasma al final. Y si hay un significado, no está solo en lo dicho en términos de su relación con una tradición filosófica, sino en las formas, en qué hacer con la teoría ficción, en qué hacer con las performances, en qué hacer con la hibridación. Luego Mark Fisher aprende eso muy bien, en el sentido de que él no hace filosofía, no hace crítica cultural, que es una cosa súper amplia, porque decir que hace posteos de blog. Entonces hay algo que ahí me pareció como una lección muy interesante de aprender. Cuando llegó el momento de traducirlo, no pude. O sea, chocaba y hacía versiones, se las mandaba al editor y las discutíamos y ya estábamos desesperando ambos, hasta que un día, no sé cómo, lo asocié mucho con William Burroughs, es uno de mis escritores favoritos. Entonces agarré la viejísima traducción de Anagrama del Almuerzo Desnudo y dije, bueno, a ver, comparándola con el original, a ver cómo funcionan el ritmo, la cadencia, esta cosa, las enumeraciones, ¿viste? Esas de Burroughs. Y dije, ¿y si hago así? Y entonces empecé a probar, no creo qué texto agarré, y empecé a probar reconstruyendo ese estilo landiano en algo que en español me pudiera sonar a una reconstrucción, a su vez en español, de William Burroughs. Y medio así por probar, se lo mandé al editor y dijo, es esto, es así. Seguí. Tenés 600 páginas más. Y bueno, y ahí me enfrasqué, me concentré, y yo creo que eso cambió mi escritura para siempre. O sea, cambió mi... Debe ser inevitable, ¿no? O sea, no solo cambió no cambió en el sentido de que yo ahora escribo así, pero sí cambió en el sentido de que me sensibilizó, por decirlo así, a hasta qué punto yo podía trabajar con estilos, pero en un sentido muy amplio, con registros, con timbres, con texturas verbales tan diferentes a lo que venía haciendo y que tuvieran esa carga de significación. Y creo que eso me llevó mucho a donde estoy ahora. Qué magnífico. De hecho, los lectores de Perú, que hemos leído la revista del Future Fiction Magazine en español, hay un texto que yo creo que es uno de los ejemplos más tangibles de la weird science fiction, ¿no? Que mezcla un poco estos dos géneros. ¿Cómo es que nace la idea para hacer los elementos? ¿De dónde viene todo esto? Porque también hay mucha música involucrada. Hay un personaje que es un músico experimental, que se aísla en esta plataforma. ¿De dónde nace esta historia? Primero de mi fracaso como músico, o sea, lo llevamos muy atrás en el tiempo. Sí, es el fracaso más exitoso de la guitarra. Ojalá lo fuera, pero sí, o sea, en el momento en que ya decidí no hacer intentos literalmente sonoros, escribir sobre ellos, o sea, como Borges y las novelas. Entonces, bueno, por ahí algo de eso hay. Pero en realidad también tiene que ver un poco con mi obsesión, mi interés especial, sobre todo la dimensión tímbrica, o sea, el sonido. Esto se lo debo
creo que a Rodrigo Fresán. O sea, Rodrigo Fresán a veces dice cosas geniales, no sé si se da cuenta, pero ha dicho cosas geniales. Capaz que él está queriendo decir otra cosa y piensa que es otra cosa lo que dijo. Todo bien con Rodrigo Fresán, pero en realidad dijo algo genial y no sé si ese era el punto, y es genial. Por ejemplo, en un momento él dice, lo que pasa con los Beatles, lo importante con los Beatles es el sonido. Dije, tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? Porque hay un sonido, o sea, hay algo que no tiene que ver estrictamente con lo que vos podés analizar musicológicamente. O sea, vos podés agarrar y decir, bueno, a los Beatles les gustaba hacer estos préstamos de escala menor a todo lo que podés hacer eso. Y de hecho se hace. En Instagram está lleno de gente haciendo musicología con los Beatles o con Bowie o con Queen o con lo que se te ocurra. Pero hay algo más, y la música siempre es algo más. O sea, el análisis musicológico es súper interesante, súper útil, pero no podés pensar que eso agota la música. Exacto. Y otra de las dimensiones en juego es la materialidad del sonido. La frecuencia. Pensá en cómo suena. Por ejemplo, yo siempre medio que detesté el álbum negro de Metallica. O sea, está buenísimo en lo musical, en su punto en la trayectoria de la banda o en la evolución del metal. Se puede hablar muchísimo de eso, pero para mí el sonido de la batería me saca de quicio. No me gusta. Del álbum negro. Del álbum negro. No del Saint Anger que también. No, eso no no existió. Eso no existió. Ese universo, digamos. Olvidé esa línea. Pero bueno, es que ahí es deliberado. O sea, ahí alguien dice, hagamos como Korn y más allá. Ping, ping. Acá en realidad es el sonido de la batería, no es el instrumento en sí. Por dar un ejemplo. Entonces, pues, bueno, en los 80 había ciertas prácticas hegemónicas consagradas de ecualización. O en los 80 o en los 90 había una manera de ecualizar la guitarra acústica, como el Unplugged de Nirvana. O el reverb, o el grano sonoro en los 70, y vos escuchás la guitarra de Iommi en Black Sabbath, y sí, puedes decir que es porque está afinada así, asá, y porque las cuerdas, qué sé yo, pero eso se traduce en un grano sonoro. Como Bartes habla del grano de la voz, bueno, acá es el grano del sonido de la guitarra de Tony Iommi. Entonces, eso siempre me interesó mucho, o sea, cómo la música en realidad es como una suerte de modulación de esas cualidades sónicas, dentro de muchas posibles. Y ahí tenés toda la historia de la música, desde Schoenberg hasta, no sé, la Monte Young o Lou Reed haciendo Metal Machine Music, que es uno de mis discos favoritos. Entonces, eso siempre estuvo. Y después tenés el viejo problema Lovecraftiano de cómo escribir algo en esa línea sin volver a escribir. A eso voy, porque en el cuento la música es sonido, y el sonido es una presencia física que atraviesa todo el relato, ¿no? Claro. Que está, y al mismo tiempo se hace sentir como estos sonidos como de muy baja frecuencia, que están ahí pero no los escuchas y los sientes. Yo creo que ese efecto me pareció una de las cosas más fantásticas. Pero parte de la especulación es yo tengo el monstruo Lovecraftiano, ¿a dónde lo llevo? Y bueno, lo puedes llevar a la zona, ¿no? Al color que cayó del cielo, a Roadside Picnic, como es picnic extraterrestre de los Strugatsky, a aniquilación, a lo que quieras, la zona. Y después, entonces, ¿qué hago? No puedo seguir intentando reescribir Solaris una y otra vez. Entonces, ¿por qué no hago algo un poco en esa línea? Dije, bueno, sumémosle toda esta idea de las inteligencias, ¿no? Bueno, pensamiento posthumanista 101 básico. No somos la única inteligencia en juego. Entonces, ¿cuáles son esas otras inteligencias? Bueno, obviamente la inteligencia artificial, bla, 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 debate. Y después tenemos también otra cosa, que es, yo qué sé, los hongos, micelio, también. También hay mucha literatura, mucha bibliografía sobre eso. Y si pensamos en otra cosa, porque tenemos todo la complejidad de todas las variables que hacen al océano, a las corrientes marinas, a la fauna, la flora, el fitoplancton, las diatomeas, los foraminíferos,
los iones, el campo magnético. Y entonces empecé a investigar, digo, y tenés estas anomalías, ¿no? Científicamente reales, como estos lugares donde el campo magnético tiene otros valores impredecibles o donde la gravedad por alguna razón es menor que lo que debería ser. Que bueno, siguiente paso, ¿qué tal si no solo tenemos zonas donde el campo gravitatorio es distinto, sino que cambia, ¿no? ¿Y qué tal si todas las variables cambian y aplicando teoría de la información o lo que sea, yo llego a concluir que quizá haya un mensaje? Claro. O sea, mensaje en el sentido de entropía baja, de no redundancia o de mínima redundancia, pero no logro configurarlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una inteligencia no humana, claro. No es algo antropomórfico que yo vaya a entender. Al final es un intento por comunicarse con otra inteligencia y eso es lo complicado. Claro, en ese sentido es Solaris, claro. pero no es un océano distinto, es el océano. Exacto. Entonces esa idea la trabajé con la misma premisa, de plataforma petrolera, etcétera, en una novela que se llama Los Acontecimientos, que salió, está por acá, salió en Fondo de Cultura Económica, y de otro modo, con una variante de eso en el cuento en cuestión, y la sigo. O sea, sigo trabajando en esa línea de el mar y su posible... Increíble. Yo me quedé pensando mucho en los sonidos que están debajo del océano y también escuchamos. Hay sonidos reales, el upsweep, un montón de cosas que han sido detectadas y que no se sabe a ciencia cierta cómo explicarlas, porque son sonidos infrasónicos que hay que acelerarlos de algún modo para que sean audibles. Todo eso es un mundo increíblemente obsesionante para... Ramiro, yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por esta energía, estas horas de energía que tienes en Lima. Y yo, bueno, lástima por ustedes, queridos amigos, pero esta conversa va a seguir detrás de cámaras. Ellos se imaginarán a dónde va a ser fantástica, pero bueno, gracias nuevamente, Ramiro, de verdad, por estar gracias aquí. A vos por invitarme. Gracias por el cuento en la revista, es fantástico, de verdad. Una alegría para mí publicarlo ahí. Sí, denle like y pongan en la campanita. Hay como una serie sí, perdón. Gracias nuevamente a Bohemia, gracias a las chelas que están fantásticas, han sido el lubricante perfecto, gracias a Siri, gracias a Anturia, que es la chela que seguramente luego también vamos a probar varias veces. Así que eso, un gran saludo y gracias nuevamente, Ramiro, por la conversación. Gracias a vos. Chau.